Muy buenos días, queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Continuamos nuestro estudio de Apocalipsis en el capítulo 13, hablando de estas dos bestias gigantescas, un poco enigmáticas, pero que hemos intentado de dilucidar para entender el plan de la redención. Recordemos que el tema de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No es la revelación de imágenes, ni de ciencia ficción, ni de imágenes terroríficas o miedosas. El propósito de Apocalipsis es revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, desde el comienzo del estudio de este libro, hemos tomado un eslogan hermenéutico: Jesucristo, Cordero Vencedor. Y ese eslogan o esa verdad hermenéutica y ese tema central, deductivo del libro de Apocalipsis nos permiten poder comprender a la luz de esas verdades la realidad de estas dos bestias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Estamos ante una realidad bien compleja del libro de Apocalipsis, expresada a través de dos bestias. Y necesariamente tenemos que retomar dos textos anteriores para poder comprender un poco el versículo 15. El 13 y el 14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Tenemos que sintetizar lo que estamos estudiando hasta aquí. Capítulo 13, hay una primera bestia. Es una bestia escarlata, es una bestia que sale del mar, y esa bestia, hemos intentado resolver esa descripción simbólica diciendo que es o corresponde a todo un sistema político, un sistema imperial, que lo representan ideologías, sistemas judiciales, sistemas militares, pero básicamente es toda una bestia política, sistemas políticos, sistemas de gobierno, básicamente dominantes, imperiales, injustos, que van en contra de los modelos de gobierno justos que glorifican a Dios. Es una parodia, es una bestia que gobierna, pero gobierna no para la gloria de Dios, sino que gobierna trayendo muerte, destrucción, hambre, injusticia, impunidad, y por lo tanto es todo un sistema de dominio imperial, bestial, que rinde culto al dragón, o rinde culto al mal, o a Satanás. La segunda bestia es una bestia un poco más tranquila, apacible, con una descripción menos grandiosa o menos enigmática. Tiene una apariencia de cordero, pero habla como dragón. Hemos dicho que esta bestia representa sistemas religiosos o sistemas blasfemos de fe, sistemas apóstatas, es decir, toma la apariencia religiosa o toma la imagen religiosa o el sistema religioso, pero lo tergiversa de tal manera que se constituye en toda su expresión en una bestia blasfema, que da la apariencia de ser religiosa o de buscar o promover adoración, pero realmente es una bestia blasfema. Estamos ante dos sistemas, un sistema político y un sistema religioso. Un sistema político dragónico, es decir, malvado, dañino, perjudicial, y un sistema religioso blasfemo también y apóstata. Estamos ante dos bestias. Las dos bestias, tanto la política como la religiosa, andan unidas. Es decir, se entienden muy bien, se confabulan. Lo que hace la una lo aprueba la otra, ¿sí? Y son compañeras de trabajo y compañeras de propósito. Las dos bestias rinden culto al dragón, lo dice el texto una y otra vez. Pero llama la atención que en varias oportunidades del capítulo 13 se nos dice que esta bestia primera que emerge del agua tiene una herida. Hay una evidencia, ¿sí? Hay una señal, hay una marca, hay una cicatriz en este sistema, y es la cicatriz que le causó aquel que ha salido para vencer y es vencedor por los siglos de los siglos. Tiene una herida, esa herida testifica de que está amenazada o está sentenciada de muerte.
Y es importante que notemos eso, porque ya en el capítulo 13, por lo menos en 3 o en 4 oportunidades, se nos ha hecho mención a este hecho, ¿sí? Esta bestia tiene una herida. Hay una evidencia física de que está bajo sentencia, de que se ha sublevado, pero que no va a pasar impune. Hay una connotación natural en su cuerpo o en su imagen de que está bajo muerte, bajo sentencia de muerte. Yo quiero que nosotros nos dediquemos en esta mañana a entender qué significa el versículo 15, donde dice se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. En el versículo 13 y 14 nos dice que a esta bestia se le permitió hacer grandes señales. Y luego en el capítulo 14 al final, y luego ahora en el 15, dice que se permitió que se hiciese una imagen de la bestia. Y ahora nos dice que esa imagen se le dio vida y que esa imagen que tiene vida, pues ejerce poder y autoridad, ¿sí? Yo quiero que nosotros intentemos resolver esto. ¿Cómo podemos resolverlo? La mayoría de personas cuando estudian la Biblia, de creyentes muy juiciosos en el estudio de la Biblia, llegan a la conclusión de que esto que se nos está describiendo aquí es una trinidad diabólica. Nosotros ya dijimos que no podemos llegar a esa conclusión por varias razones, porque no hay dos trinidades, ¿sí? Una pura y una diabólica, o una santa y una que controvierte. O sea, no podemos llegar a esa conclusión. Claramente es una manifestación del mal, y esa manifestación del mal es representada aquí en Apocalipsis a través de Satanás, o el dragón que es arrojado del cielo a la tierra, y luego dos sistemas, o dos bestias, o dos realidades, una realidad política o civil y una realidad religiosa o moral, y las dos están en contra de Satanás, pero no pudiéramos decir que hay una trinidad diabólica. La Biblia no lo dice, entonces no digamos lo que la Biblia no dice. Si hacemos eso, estaríamos atribuyéndole divinidad a esas realidades o esas expresiones de poder, y la Biblia no lo dice. En segundo lugar, muchos se atreven a decir que esas tres manifestaciones del mal, el dragón, la primera bestia y la segunda bestia, que crean todo un sistema religioso perverso y confuso, y que tienen autoridad en sí mismo a tal punto de crear una imagen para su adoración y exigir o demandar culto. Si nosotros decimos eso, podemos caer en peligro en la interpretación. Entonces, permítame, vamos a Génesis 1, 26 y 27. Vayan todos conmigo, por favor, porque lo que vamos a decir en esta mañana posiblemente no sea sencillo de explicar y necesitamos todos estar atentos a las Escrituras. Génesis 1, 26 y 27 es el primer texto en la Biblia que habla de imagen y de semejanza. Es el primer texto en la Biblia donde la Biblia nos dice, o donde Dios nos narra un relato real, fiel, sabio, y nos dice que alguien fue creado y existe un creador que no solamente crea a su imagen y semejanza, sino que da aliento de vida. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego en el capítulo 2, que hace una segunda narración con otros detalles, dice que tomó del polvo de la tierra, hizo al hombre y la mujer y sopló, ¿recuerdan? Sopló aliento de vida o infundió vida, ¿sí? O le dio vida. Muy bien, ese texto lo vamos a tomar como base hoy. ¿Por qué? Porque es el primer texto en la Biblia que habla de hacer a alguien a imagen y semejanza. Es el primer texto, y ese texto nos pudiera servir como paralelo para poder entender que hay una imagen de la bestia que se le infundió aliento. Porque claramente nosotros podemos notar que el punto de partida para entender la imagen y la semejanza es el hecho divino. Un hecho divino donde Dios crea al hombre a su imagen y le da aliento de vida, es decir, le da la facultad de poder reflejar la gloria de Dios. ¿Qué significa la imagen y la semejanza de Dios puesta en el hombre? Génesis 1:26. ¿Que el hombre se parece a Dios? ¿Que el hombre es tan divino como Dios?
que el hombre es un diosito pequeño o un diosito junior? ¿Significa eso? Claramente no, pero muchos dicen que sí. Son muchos los que dicen no, el hombre fue creado a imagen y semejanza, es decir, el hombre se parece a Dios. Eso no es cierto. O el hombre es un Dios en miniatura, ¿sí? O es una réplica pequeña o condensada de Dios. Nada de eso es cierto. Nosotros nos negamos a creer eso. Cuando la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está diciendo que el hombre se parece a Dios o es un Dios en escala menor o que puede llegar a ser Dios, como dicen algunas sectas, entre ellos los mormones, acerca de la deificación del hombre. Nosotros nos negamos a creer eso, porque la Biblia lo que está diciendo es que Dios, siendo absoluto y perfecto, y siendo espíritu inmaculado y absoluto en todo el sentido del término, dijo, hagamos al hombre, es decir, creemos, ¿sí?, un ser, pero creémoslo con algunas facultades que refleje la existencia y la gloria de Dios. Creémoslo con algunas facultades propias, ¿cierto? Como el intelecto, la voluntad, la sensibilidad, la inmortalidad, la espiritualidad, y con esas características que ese ser creado que sale de nuestra mano sea un vivo reflejo del ser de Dios, en el sentido de la existencia de Dios, en el sentido de la gloria de Dios, pero en el sentido de la justicia de Dios. Es decir, el hombre es un reflejo de la gloria de Dios y un reflejo de que Dios existe. No se parece a Dios. Cuando la Biblia dice creémoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, significa que el hombre sale de la mano de Dios, fue creado por Dios, existe para la gloria de Dios y es un vivo testimonio, un vivo reflejo de que Dios existe y que Dios es juez veraz sobre todos los hombres. ¿Me hago entender? No nos parecemos a Dios. Somos pecadores, somos finitos, somos creados, somos hombres corruptibles, creados de materia corruptible. Entonces, nada de lo que otros han dicho. Cuando la Biblia dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, es para que señoree, para que domine, para que ejerza autoridad sobre las cosas creadas y para que rinda cuentas al ser creador. Entonces, fuimos puestos por encima de las cosas creadas como la corona de la creación para rendir cuentas, para administrar, para ser mayordomos, para ejercer poder y autoridad y para dominar sobre las tres instituciones básicas que la Biblia establece, especialmente desde el Génesis, y cumplir lo que muchos llaman el mandato cultural, ¿cierto? En la familia o en el hogar, en la iglesia o en los sistemas de fe o religiosos y en la sociedad o en las naciones o en los estados ejerciendo dominio civil. En esas tres esferas el hombre tiene que cumplir el ser imagen y semejanza, es decir, señorear, dominar, gobernar y rendir cuentas, porque no es autónomo en sí mismo. ¿Por qué estoy relacionando ese texto con Apocalipsis 13:15? Porque noten que Génesis es el primer libro y Apocalipsis es el último libro. Y tanto en el primero como en el último se habla de imagen, se habla de semejanza y se habla de infundir aliento. Capítulo 1, Dios es el que crea a su imagen y semejanza. ¿A quién? Solo al hombre, no a los animales, no las plantas. La creación no tiene la imagen y la semejanza, solo los seres humanos somos reflejo vivo de la semejanza y la imagen de Dios. Pero el capítulo 2 de Génesis nos dice que esa imagen y semejanza o esa figura que Dios hizo del hombre tomando polvo de la tierra no tenía vida. Tomó pues Dios del polvo de la tierra y hizo un ser, pero no tenía vida, porque el polvo o la tierra o el barro no tiene vida, es inanimado. Recuerden que hoy en día muchos nos hacen creer que la tierra hace parte de un reino que tiene vida, ¿sí? Y nos dicen que las cosas materiales tienen vida, pero claramente la Biblia nos dice que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre y la mujer, y acto seguido sopló en su nariz y al soplar, ¿qué le dio? Vida, sopló vida, le infundió vida, le dio la condición de la vida y por supuesto de la inmortalidad. Cuando sopla la vida no es simplemente la existencia temporal o las funciones biológicas, sino que le da la condición de inmortalidad. En ese sentido, la imagen y la semejanza reflejan todos esos elementos.
El texto de Apocalipsis 13, versículo 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vamos a ir entendiendo ese texto. ¿Quién es el que puede crear una imagen y infundirle vida a esa imagen? ¿Quién es el único que tiene ese poder, esa capacidad, esa autoridad, ese derecho? Muy bien, Dios. No hay otro ser que a la margen o al margen de Dios tenga las mismas atribuciones. Si Dios tiene poder para crear e infundir aliento, y hay otro ser que puede copiar y hacer lo mismo, entonces el plan de Dios no es auténtico, no es perfecto y no es único, porque alguien puede piratear o plagiar o alterar o usurpar el plan de Dios y hacer lo mismo. O sea, ¿qué gracia tendría que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y acto seguido aparece una bestia dragónica, malévola, y puede hacer lo mismo? Crear una imagen, infundirle aliento y demandar adoración. Estaríamos hablando de dos planes. Estaríamos hablando de dos seres, o que Dios es el ser absoluto y perfecto, Dios que crea, y luego Satanás viene y copia o plagia el plan de tal manera que causa un gran engaño. Lo que nosotros pudiéramos pensar aquí es lo siguiente: el único que tiene autoridad plena y absoluta para crear a su imagen y semejanza es Dios. Y el único ser creado a imagen y semejanza es el hombre. Ningún otro ser de la creación fue creado a imagen y semejanza. ¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Primero, porque ese fue su plan perfecto. Segundo, para que ejerza autoridad y dominio sobre las instituciones y sobre toda la creación. Y tercero, para que rinda cuentas. Y en todo ese ejercicio de funciones, pues tribute adoración. Porque el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios en todas las esferas. No solamente el domingo en el templo, no solamente en el culto público, sino en todo su diario vivir. El fin principal del hombre es vivir sumiso al plan de Dios y tributar adoración. El texto dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pero el versículo anterior dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Son muchos los que piensan que aquí se refiere a que esta bestia religiosa hizo una imagen, es decir, un ídolo o una silueta o una efigie de esta bestia política, y la pusieron en un lugar para que fuese adorada, es decir, un acto de idolatría. Eso es lo que muchos dicen. La pregunta es: ¿qué figura se puede hacer de esta bestia si esta bestia no representa a una persona? Si representara a una persona, sería sencillo. Por ejemplo, si fuera Nerón, ¿sí?, o Hitler, o fuera un emperador, era sencillo hacer un busto o una imagen y ponerla en una plaza pública. Pero nosotros hemos dicho una y otra vez, por lo que la Biblia dice, por la descripción del capítulo 13, que esta bestia es un sistema. 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, tiene apariencia de leopardo, tiene pies de oso, tiene voz de león, ¿sí? Es decir, ¿qué es? ¿Cómo se le hace una imagen a esto que no representa a un hombre, que no representa a un rey, que no representa un periodo de la historia, sino que representa un sistema político, jurídico, militar, ideológico que ha atravesado todos los momentos de la historia de la humanidad? O sea, ¿cómo se le hace una imagen? O sea, ¿cuál es la réplica para esa imagen? ¿Y dónde se va a poner esa imagen? Entonces alguien dirá que en Jerusalén, que en el templo, otros dirán que en Babilonia, otros que en Egipto, en Roma. Pues no dice eso. Lo que dice es que los moradores de la tierra hicieron de este sistema una imagen y le rindieron tributo. Entonces la pregunta es: ¿quién creó esa imagen? ¿Quién creó esa imagen? ¿Quién es el único que puede crear a su imagen? ¿Quién es el único que puede dar aliento de vida? Es decir, ¿a quién se está describiendo aquí? Se está describiendo al hombre que, siendo creado a imagen y semejanza de Dios para que viva para la gloria de Dios,
teniendo responsabilidades civiles y familiares y religiosas de adorar a Dios, se desvía del propósito de rendirle culto únicamente a Dios y termina rindiendo culto a las criaturas y no al Creador. Es decir, el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Se le dio aliento de vida, ¿para qué? Para que adore a Dios. Hay los tres componentes en el versículo: imagen, ¿cierto?, vida y adoración. Es decir, creación, inmortalidad y propósito de tributar adoración. Pero todo eso se está configurando acá en el capítulo atribuido a la bestia. Pues recuerden que esta bestia no es una bestia, no es un animal, tampoco esta bestia es una persona. Esta bestia es un sistema, y ese sistema, ¿quiénes lo representan? Pues hombres y mujeres, gobernantes de todos los tiempos y de todas las épocas, emperadores, militares, jueces, abogados, reyes, gobernantes, sacerdotes, religiosos, de todas las épocas y los momentos históricos representan estas dos bestias. Unos enfocados a aspectos civiles y otros enfocados a aspectos religiosos. Pero recuerden que los sistemas en sí no son sistemas ambiguos o etéreos. ¿Quiénes representan o quiénes le dan vida a los sistemas? Hombres. Hombres creados a imagen y semejanza de Dios, con aliento de vida para adorar exclusivamente al Señor. Cuando nosotros hablamos de sistemas, hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de las ideologías. No, es que eso es una ideología. Y nosotros a veces pensamos que la ideología es como un soplo o como algo gaseoso que se desvanece. Pero nosotros desconocemos o olvidamos o pasamos por alto que quienes abanderan las ideologías son personas. Quienes defienden y promueven las ideologías son personas. Es decir, las ideologías no son fragancias o perfumes. Las ideologías son las formas de pensar y de actuar y de creer seres humanos. No son cosas que se desvanecen, sino son sistemas que muestran lo que creen y lo que viven personas en la tierra. Es decir, la mejor imagen de las ideologías son personas. La mejor forma de aterrizar las ideologías es aterrizarlas en sociedades, en culturas, en realidades de hombres y mujeres, sean de cualquier época, circunstancia. Entonces estas dos bestias no son simplemente bestias etéreas, ¿sí?, como sistemas que están en la nebulosa. No, son sistemas que nos dominan con rostros humanos, es decir, gobernantes, hombres y mujeres. El texto dice, y se le permitió, es decir, no tiene la capacidad en sí misma de poder crear una réplica de algo que Dios creó, ni de infundir aliento por sí misma, porque el hombre no tiene esa capacidad. ¿Quién es el único que tiene esa capacidad? Entonces, ¿quién es el que puede permitir? Claramente hay una connotación de la soberanía de Dios, del diseño del plan de Dios, para permitir que estos sistemas que rehusaron tener en cuenta a Dios, se les permita pues desarrollar toda su maldad y su perversión. Ellos no son autónomos, y esto es lo importante acá en este sistema del capítulo 13. Las bestias no son autónomas, las bestias son creadas y se les permite ejercer una función, y esa función redunda para la gloria de Dios y en desarrollo natural de la historia de la redención. Es decir, el pecado, la maldad, la muerte, el hurto, que representan estos dos sistemas. Se le permitió, ¿qué se le permitió? Infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién creó a la bestia? Dios. ¿Quién le dio vida a este sistema? Dios. ¿Para qué le dio vida Dios a este sistema político y religioso? Para su gloria, para su adoración, para que señoree y para que rinda cuentas al final del día y que las cuentas salgan bien, porque lo hizo para la gloria de Dios. Pero Romanos 1, 2 y 3 dice, pero ellos en lugar de adorar a Dios no tuvieron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron y se atribuyeron a sí mismos poderes, señales y milagros que no son de ellos. Y se atribuyeron a sí mismos facultades que no tienen. El versículo anterior se atribuyeron una facultad de hacer descender fuego del cielo.
Imagínese Satanás haciendo descender fuego del cielo. ¿Habráse visto? Si siempre que cae fuego del cielo es mostrando el juicio de Dios. Es decir, esas señales judiciales de Dios sobre la humanidad se las atribuye a Satanás para decir que él lo hizo y suplicar que le rindan culto a él. Ahora, la imagen que Dios nos dio y el aliento de vida que nos dio, ¿quién se lo atribuye? Estos sistemas para decir, nosotros fuimos los que nos dimos vida, nosotros somos los que tenemos aliento, entonces ríndanos culto a nosotros. Ella se infunde o se atribuye que infunde aliento, cosa que le pertenece exclusivamente a Dios. El único que puede dar aliento de vida es Dios. Y nosotros, ¿cómo lo podemos ver claramente en asuntos prácticos? Por ejemplo, en muchos aspectos la medicina que se ha desarrollado ha sido atribuida por el hombre como que él mismo la ha descubierto y que él puede o tiene la capacidad por medios médicos o farmacéuticos prolongar la vida o mejorar la calidad de vida. La pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Puede la ciencia médica dar calidad de vida? ¿Puede la ciencia médica prolongar la expectativa de vida? ¿Puede un médico o el sistema médico dar vida? Gracias a Dios y a este médico me salvó la vida. Gracias a Dios y que estoy con esta EPS tengo mejores condiciones de vida. ¿Eso es cierto? Eso es lo que se infunde esta bestia, que es un sistema político, humano, pecaminoso que le roba la gloria a Dios. Él se atribuye a sí mismo infundir o dar vida. Tanto así que ellos se creen con el derecho de dar vida y de quitar la vida. Vamos a interrumpir esta vida con esta ley o vamos a darle vida con esta ley. ¿Pero quién se lo atribuye? Un sistema médico, un sistema judicial, un sistema de gobierno, un sistema político, con la pretensión de que él puede infundir aliento. Y es imposible, porque la vida le pertenece a Dios y podemos estar en las manos del mejor médico, o en la mejor clínica, o con la mejor medicina, y nosotros morir, porque la vida le pertenece a Dios. Este es un sistema que se atribuye a sí mismo. Y aquí dice la Biblia, Dios le permite a este sistema que se atribuya o se erogue unos privilegios que realmente no le pertenecen y de los cuales no puede presumir. En el texto anterior decía que esta bestia se atribuye a hacer descender fuego del cielo. Y ahora dice que se atribuye a sí mismo un aliento a una imagen, es decir, a un sistema, a unos medios, a unos recursos, para pensar que son esos sistemas o esos recursos los que nos dan los beneficios. Y ese es un llamado de atención para nosotros, porque con gran frecuencia nosotros pensamos que este otro sistema nos dan mejores condiciones o de negocios o económicas o de vida, y olvidamos que todo le pertenece al Señor. Es decir, si tenemos mejores condiciones de vida, no es gracias a Dios y a un gobierno, es gracias a Dios. Si tenemos mejores condiciones económicas, no es gracias a un modelo X de política o de fe, sino gracias a Dios, porque Dios es soberano. Solo que a esos sistemas se les permite tener unos resultados que deben ser puestos a los pies de Dios y no atribuidos a sí mismos y robarle el beneficio de la adoración a nuestro Dios. Entonces, lo primero que hace esta bestia es presumir de infundir vida a algo o a alguien, o atribuirse el derecho de la vida, derecho exclusivo de nuestro Dios, para quitar o para dar, para otorgar, para prolongar, y claramente nosotros lo hemos visto a través de muchos sistemas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recuerden que estamos diciendo que aquí hay una imagen de la bestia. La imagen de la bestia, ¿cuál es? O sea, aunque todos fuimos creados a la imagen de Dios, para vivir para la gloria de Dios, el hombre por el pecado quedó esclavo del mal, y al quedar esclavo del mal, depravado totalmente,
él ahora no asemeja la gloria de Dios o no semeja la gloria de Dios, sino que semeja el mal que lo gobierna, es decir, él es un testimonio vivo de que la bestia existe y que el dragón existe. Fuimos creados a su imagen y semejanza, es decir, creados con atributos y con facultades que testifican de Dios y para vivir para su gloria. Pero ahora, aunque estamos a la imagen de Dios, distorsionada por el pecado, ahora el hombre vive semejando el mal, o atestiguando el mal, o evidenciando el mal. Y claramente estas dos bestias son un vivo reflejo del dragón. Es decir, son dos sistemas que en lugar de vivir para la gloria de Dios, ejercen su función para efectos del mal o del dragón o del reptil. Mateo 22:20 dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y el texto que leí anterior dice que es la imagen de Dios, pero el texto que estamos mirando, Apocalipsis 13, habla de la imagen de la bestia. Entonces no nos confundamos, no hay dos imágenes y semejanzas. Todos los hombres fuimos creados a imagen de Dios, pero como el hombre cayó en pecado y quedó esclavo del pecado, entonces aunque esa imagen se mantiene, un poco distorsionada por el pecado, el hombre vive dando testimonio no de la gloria de Dios, sino testimonio del mal, porque está esclavo en delitos y pecados y vive sometido y dominado por Satanás. Lo segundo que dice el texto, dice, para que la imagen hablase, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese. Se le permitió no solamente que tenga vida, es decir, que exista y que se mantenga y permanezca y perdure, sino también que cumpla muchas funciones, entre ellas que hable, que divulgue, que proclame, que atestigua, que difunda. Eso es importante. Noten, queridos hermanos, que desde que abrimos el libro de Apocalipsis para nuestro estudio, estamos hablando de hablar, y perdonen la redundancia, ¿sí? Abrió la boca, dijo, expresó, comunicó, publicó, ¿sí? Habla mucho de la facultad de hablar y de la responsabilidad de hablar, pero habla en este sentido de la responsabilidad absoluta que Dios nos dio a todos los seres humanos de hablar para proclamar las grandezas de Dios. ¿Para qué Dios nos dio aliento de vida? Para que proclamemos su gloria. ¿Por qué Dios nos permite comunicarnos? ¿Cuál es el fin principal de la comunicación? Proclamar las verdades de Dios. Que hablemos y anunciemos y profeticemos. Y recordemos que la labor profética nuestra es proclamar. Sí, es proclamar las verdades de Dios. Esta imagen distorsionada, es decir, la imagen de Dios distorsionada por el pecado en el hombre y en los sistemas y en los gobernantes, puede también proclamar. ¿Pero qué proclama? Como está distorsionada por el mal, ¿qué es lo que habla esta imagen o esta bestia o estos sistemas? ¿Qué es lo que ellos enaltecen en su proclamación o en su sistema de comunicación? El mal, engaño. El creyente y el hombre fue creado para proclamar a Dios, pero como no quisieron tener en cuenta a Dios y se envanecieron en sus propios razonamientos, Dios los entregó a una mente depravada, los entregó a acciones de idolatría y los entregó para que usen esa misma facultad de comunicación, no para la gloria de Dios, sino para su propia confusión. Aquí no dice que este sistema se coarte o se le prive del derecho natural creativo de proclamar, porque todos por creación tenemos el derecho y la orden de proclamar. Es decir, tenemos una facultad intrínseca dada en el diseño que es la facultad comunicativa. Gracias a Dios nos podemos comunicar. Pues recuerden que desde que comenzó el capítulo 13 nos dice que estas dos bestias comunican. Y abren la boca y hablan. Y recuerden que hay una bestia que tiene boca como de león. ¿Qué hace cada vez que abre la boca? Destruye, depreda, lastima, hiere, deja marcas, porque no comunica para la gloria de Dios, sino comunica desde su depravación o desde su maldad. Y recuerden que la segunda bestia, que tiene apariencia de cordero, ¿se acuerdan cómo habla? Habla como dragón. Es decir, las dos bestias son simbolizadas en su forma comunicativa a través de que su comunicación o su mensaje, su proclamación es totalmente contrario a lo que Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, proclamar la gloria de Dios.
¿Sí me hago entender? Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio la orden de proclamar las verdades de Él. Pero como nosotros caímos en pecado, generalmente el hombre pecador cuando abre su boca, ¿qué dice? Blasfema, denuncia lo de Dios, rechaza a Dios, se rebela contra Dios y usa todo el sistema, toda la facultad comunicativa para ir en contra de Dios. Y eso aparece de Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan el dragón cuando irrumpe en la escena en capítulo 3? Con que Dios os ha dicho, pone en duda a Dios, pone en duda la verdad de Dios y pone en duda el deber de obedecer a la verdad de Dios que el hombre tiene para con Dios. Es decir, ¿qué es lo primero que quiere Satanás atribuirse? El infundir vida. Él se quiere atribuir a sí mismo el derecho de infundir vida a través de sistemas de justicia, sistemas médicos, sistemas políticos, sistemas judiciales. ¿Qué es lo segundo que él hace? Difundir o proclamar, ¿sí? o regar o sembrar una semilla con un mensaje donde él proclama todo lo contrario a la verdad de Dios. Es decir, cada vez que esta bestia habla o esta imagen, que es un sistema político y religioso, habla, ¿qué habla? Habla todo lo contrario, perversiones, engaños, maledicencias, blasfemias, contra Dios, contra los seres de Dios, contra las instituciones de Dios, y nosotros lo vemos claramente representado en sistemas políticos y judiciales. La mayoría de la justicia que no tiene la dirección de Dios, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la inmoralidad, hacia la maldad, hacia la perversión. Todos los sistemas de fe que no se basan en la verdad de Dios y la gloria de Dios, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia el bienestar, hacia la opulencia, hacia su propio ídolo, pero no dirigidos a la gloria de Dios. Entonces lo que nos está diciendo aquí, esta imagen habla, pongan cuidado a lo que habla. Cuando ella habla, ella no habla para enaltecer a Dios, sino para burlarse de Dios, para despreciar las cosas de Dios y para de esa manera difundir un mensaje perverso y confuso. Está en la misma concordancia de Génesis capítulo 3 con este dragón que se aparece en la escena para engañar a Adán y Eva. Con que Dios os ha dicho. Genera duda, genera pregunta, genera perversión y confusión, de tal manera que sí difunde. Es una imagen que pretende infundir y difundir un mensaje contrario a la verdad de Dios. Pero esa imagen fue creada por Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Fue creada para que le rinda culto a Dios, pero esa imagen, como ahora está tergiversada por el pecado o esclava del pecado, pues se rinde culto a sí mismo y se atribuye lo que es de Dios, es decir, la vida, y se atribuye acciones providenciales como la comunicación o la proclamación de un mensaje que lo toma para sí mismo y no para la gloria de Dios. Y yo quiero que leamos Génesis capítulo 5, versículo 3, para que nosotros podamos comprender eso. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Recuerden que después de que Adán y Eva salen del huerto, que ya están bajo los efectos del pecado, que nosotros en la doctrina lo conocemos como la depravación total humana, dice la Biblia, Adán engendró un hijo a su imagen conforme, lo engendró a su semejanza conforme a su imagen. El texto de Génesis 1:26 dice, y los hizo Dios, varón y hembra, a su imagen conforme a su semejanza. Y aquí en los dos capítulos siguientes hay una alteración. Adán no engendra a imagen y semejanza de Dios, sino a su semejanza e imagen. Invierte los términos e invierte el creador y el origen del diseño. Es decir, pervierte, porque toda inversión es una perversión. Es interesante que nosotros notemos eso. A partir de Génesis 3, toda la imagen y la semejanza que existe en el hombre, si bien es cierto viene de Dios y honra a Dios, está sumisa o sujeta o esclava a la bestia o al dragón, es decir, al pecado. Por eso aquí dice que le hicieron una imagen y que los moradores de la tierra le rendían culto
y que todos hablaban a favor de esa imagen, es decir, atribuyéndose toda una degradación que tiene que ver con la inversión, es decir, la perversión del hombre en su pecado para robarle a Dios el derecho de la vida y del diseño, para robarle a Dios el derecho de proclamar su mensaje para su gloria y para quitarle a Dios el derecho de ser únicamente adorado. ¿Recuerdan la tentación en Mateo capítulo 4? Todo esto te daré. Y el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. La vida es exclusiva de Dios. Es derecho exclusivo de Dios en todo el sentido del término. No solo la vida como realidad de existencia, sino la vida en cuanto a la inmortalidad, las condiciones, los medios, las razones naturales como Dios la estableció. Hay vida y Dios estableció la vida y la vida le pertenece a Dios. El hombre no puede manipularla, no puede alterarla, ni puede atribuirse el derecho de infundirla, o de limitarla, o cortarla, o limitarla, porque la vida le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenecen las acciones de la providencia? A Dios. Dios es providente. No le corresponde al hombre publicar un mensaje para atribuirse los beneficios providenciales y decir es que yo lo hice, porque todo eso es presunción y es pecado y es perversión y está alterando claramente el diseño original, es decir, a imagen y semejanza los creó para su gloria. ¿Y a quién le corresponde el único derecho legítimo y eterno de ser adorado? A nuestro Dios. Aquí dice el texto, esta bestia habla, pero ¿qué es lo que habla? Proclama un mensaje, y ese mensaje es un mensaje engañoso, contrario a la verdad, de tal manera que atrae para sí a los moradores de la tierra, ¿para qué? Para que le rindan culto. Y a mí me encanta esta descripción del texto, porque aquí lo que está diciendo, y ustedes permítanme un poco ahí la paráfrasis del texto, muy intencional de mi parte, que era algo así como Dios los creó a su imagen y semejanza para que le adoren. Pero ellos se apartaron de Dios, quedaron esclavos del pecado y ahora adoran ¿a quién? Al dragón, y viven a imagen y semejanza del dragón, siendo que su diseño indica que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El texto termina con una palabra para que la adorasen. Y noten que en el capítulo 13 no es ni una, ni dos, ni tres veces que se repite la palabra adorar o adoración. Y como el hombre sin Cristo siempre rinde adoración, es decir, cumple el propósito del diseño. Fuimos creados para la gloria de Dios y para adorarle. Pero como no tuvimos en cuenta a Dios, nos envanecimos en nuestros razonamientos, terminamos al final del día adorando, pero no a Dios. Cambia el objeto de la adoración, pero se cumple el fin del diseño, que es adorar. El texto dice, para que la imagen hablase. Algunos, como tienen mucha ciencia ficción, ven muchas películas de imaginación, entonces terminan diciendo, no, imagínense cuando hagan una imagen y la pongan en la plaza en Jerusalén y esa imagen comience a caminar y a moverse y a tener vida. Se necesita mucha imaginación para uno pensar que un pedazo de yeso o de bronce o de barro, por alguna acción milagrosa o esotérica, se le puede infundir vida y comience a moverse y a predicar. No, eso nunca va a suceder, nunca ha sucedido. Que las imágenes lloran, ¿sí han visto? ¿Sí? Bueno, los guaduales también lloran. No, el texto no está diciendo de que una imagen de barro, o de metal, o de acero, o de oro, de lo que sea, la hagan con esos materiales y de un momento a otro, por el poder de la bestia, se le infunda vida y comience a caminar y a predicar. Aquí está hablando de todo un sistema que, teniendo la imagen y la semejanza de Dios, se desvía para atribuirse a sí mismo adoración y no cumplir el fin supremo, que es adorar a Dios exclusivamente. Luego dice, para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Miren lo que está haciendo esta imagen. Esta imagen presume que infunde vida cuando no infunde vida, porque el único que infunde vida es Dios. Esta imagen
difunde un mensaje, pero no es el mensaje verdadero, ¿cierto? Es decir, este sistema difunde un mensaje engañoso y perverso que no es el mensaje que se nos dio, que es el mensaje de la verdad o del evangelio. Y en tercer lugar, esta imagen o este sistema político religioso confunde, porque con ese mensaje tan elocuente y tan basado en la ciencia y tan basado en muchas investigaciones, confunde atribuyéndose a sí mismo la función redentiva. Es decir, ¿quién podrá socorrernos? Pues el sistema, ¿sí? El sistema político, el sistema médico, el sistema judicial, el sistema religioso, es decir, las bestias. Cuando la Biblia dice que el único que puede socorrernos es nuestro Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues no de un modelo político, militar, judicial, no de un sistema religioso, sino nuestro socorro viene exclusivamente de nuestro Dios. Pero esta bestia confunde y logra un propósito extraordinario, que es hacer que todos los moradores de la tierra le adoren, pero con una clara evidencia malévola y belicosa, y es que quien no la adore tenga sentencia de muerte. La bestia que parecía noble y que tenía 2 cuernos como de cordero y que parecía apacible y tierna como una mascota inofensiva, se convierte en toda una bestia sangrienta y criminal. Es una bestia destructiva, es una bestia imponente que resiste la verdad, promueve el engaño, y quien no la adore tiene que morir. Imagínense ese sistema de imposición. Es un sistema beligerante, es un sistema impositivo, es un sistema belicoso, es un sistema injusto porque obliga y doblega a toda una sociedad para que le adore con pena de muerte a quien no la adore. Y estamos hablando de adorar ¿qué? Pues sistemas políticos, sistemas humanos, sistemas religiosos, con la pretensión de que ellos nos traen beneficios como la vida, como la providencia y como la salvación. Es decir, este sistema es la panacea, es la oportunidad. Este modelo de gobierno, este modelo de salud, este modelo religioso es la verdad. Y entre ellos, pues muchos han caído modelos religiosos como la prosperidad u otros sistemas y han ido tras ellos pensando que es la esperanza para sus vidas y quitándole a Dios el derecho legítimo y absoluto de ser adorado. Habla y hace matar a todo el que no la adore. Pero son pacifistas. Ahí está toda la doble moral de estos sistemas. Son sistemas políticos y judiciales en defensa de ¿quiénes? De los derechos humanos, en defensa de los derechos de los pobres, en defensa de los desvalidos. Son sistemas que propenden por el bienestar integral de la sociedad. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué hacen estos sistemas? Incluidos los religiosos. Tienen espada, tienen armas y matan o eliminan o persiguen o torturan y martirizan ¿a quiénes? A los que no adoran a la bestia, es decir, a los creyentes, a los escogidos. Hay una clara persecución, la pudiéramos denunciar ante la Corte Interamericana si no fueran confabulados de este sistema, porque el texto configura todo un delito y toda una acción de injusticia contra personas santas y justas elegidas por Dios para su gloria. ¿Qué hace este sistema? Persigue abiertamente, ¿sí? Bajo banderas de paz y bajo banderas de justicia y bajo banderas multicolores, persigue a todo el que no se rinda a sus pretensiones. Es decir, persigue a los creyentes. ¿Sí notan ustedes? Hay todo un sistema de maldad que no es favorable a los creyentes, sino que es desfavorable porque es de persecución o de imposición y causa martirio. Yo quisiera que ustedes y yo notáramos en ese texto cuando dice, proclama un mensaje, pero a la medida que proclama ese mensaje, mata a los que no se someten al mensaje. Es muy interesante.
¿sí? Y así son todos los sistemas desde Génesis 3. Si yo no me doblego a ese mensaje, entonces tengo que morir. No hay un debido proceso, no hay una justa causa. Sencillamente hay injusticia, injusticia disfrazada de poder, de gobierno, de derechos, de autoridad, de milicia y muchas veces injusticia avalada bajo sistemas de fe, como la Biblia dice, o Dios nos ordena, o nosotros creemos que Dios dice. Para que hiciese matar, aquí estamos ante un martirio, estamos ante un genocidio, estamos ante una crueldad y un martirio injusto de creyentes. ¿Desde cuándo los creyentes están siendo muertos injustamente por las bestias políticas y militares? Desde Abel, dice la Biblia, desde el justo Abel. Desde el justo Abel, que fue muerto por una bestia como esta, que tomó la espada y lo mató. Pero si ustedes notan, el versículo 15 habla de matar, pero el versículo 14 habla de una herida de espada. ¿Saben que no contaba la bestia? Que mientras ella quiere imponer un sistema político, ideológico, para atribuirse así privilegios que le corresponden a Dios y demandar adoración y matar a los que se resisten a su discurso o a su mensaje, ella en sí misma ostenta una herida de espada, que es una herida mortal. ¿Sí me hago entender? Es decir, ella mata, pero ella misma evidencia que hay una justicia que está sobre ella. Es decir, hay un juez absoluto y perfecto que controla todas las cosas y ella misma encarna un sistema de evidencia testimonial o evidencia visible de una herida mortal. Fue sanada providencialmente, pero esa herida lo que significa es que está bajo sentencia. Es decir, ya hay un edicto que dice que ella está bajo sentencia de juicio eterno porque se ha levantado y ha resistido la voluntad de Dios. Es decir, puede seguir matando. Muchos no se rendirán. ¿Se acuerdan en la época de Daniel? Que el rey, el emperador hizo una estatua y promulgó un edicto. Aquí están las tres verdades, ¿cierto? Una estatua, luego promulgó, dio un mensaje, habló que el que no se rindiera a esta imagen tenía que morir. ¿Y se acuerdan qué hizo Daniel? No solamente Daniel era un creyente temeroso, sino que era osado, era valeroso, era un hombre que no escondía sus principios y su fe y resistió al mensaje del emperador y no se doblegó ante la imagen de la bestia. ¿Y se acuerdan qué le pasó? Si no se acuerdan, lean Daniel, por favor. ¿Sí? Pero este es todo el mensaje. Pero esta bestia, o la bestia de Nabucodonosor, estaba ya bajo sentencia de que iba a desaparecer como imperio, para matar a todo el que no la adorase. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros pensemos en el capítulo 13 cuando habla de la herida mortal? ¿Quién causa la herida mortal? Dios, a través de Jesucristo. Es decir, la herida mortal la propicia Jesucristo en la cruz. Es decir, es una señal redentiva. Bajo efectos de juicio, por supuesto. Es decir, la obra de Cristo en la cruz evidencia o testifica que hay juicio contra Satanás, que Satanás es derrotado, la muerte y el pecado son vencidos a través del Calvario. Entonces, cuando se repite una y otra vez que esa bestia tiene la herida mortal, es una evidencia de que Jesucristo fue a la cruz y que Jesucristo en la cruz causó esa herida mortal. Es decir, Satanás está derrotado. Por eso esa expresión o ese complemento en la frase. El texto pudiera claramente decir, y esa bestia, pero el texto complementa, que tiene la herida mortal o la herida que fue sanada, es decir, nuevamente corroborando que Jesucristo la derrotó y que está bajo sentencia judicial, es la que causa muerte en aquellos que no la adoren. Hermanos queridos, esta bestia quiere infundir vida, cosa que no puede, quiere confundir dando un mensaje o difundiendo un mensaje, pero solamente tiene efecto bajo los que están destituidos de la gloria de Dios, y luego quiere confundir sobre quién es el que tiene los alcances redentivos.
¿Quién es el único que tiene el poder redentivo? Cristo, y la bestia se atribuye. Ah, no, pues si logramos vencer esta herida mortal, si logramos darle aliento a una imagen, ¿quién es el Mesías? La bestia, adoremos a la bestia. Pero la Biblia nos va a seguir diciendo en los textos siguientes que la adoraron todos los moradores de la tierra que no estaban inscritos en el libro de la vida. Es decir, usted y yo, bajo ninguna circunstancia, si somos elegidos, nos podemos doblegar ante la bestia. Y no es porque seamos beligerantes, o no es porque seamos subversivos, o no es porque seamos intolerantes. Usted y yo no nos podemos doblegar ante la bestia porque usted y yo fuimos marcados con el sello del Cordero. Fuimos registrados en el libro de la vida. Fuimos elegidos y llamados por gracia. Aunque tengamos todas las razones naturales para doblegarnos, Dios no nos va a dejar doblegar ante la bestia, porque nosotros pertenecemos a otra simiente, que es la simiente de la vida. Y se le permitió, no fue algo que ella tenía con natural a su diseño, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vamos recapitulando. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, establece 3 instituciones básicas que ya llevamos 2 representadas a través de sistemas bestiales, que es sistema litúrgico, sistema religioso y sistema político. Y esos 2 sistemas, como quedamos todos bajo efectos del pecado, esos 2 sistemas ahora en lugar de vivir dando gloria a la imagen y la semejanza del Creador, rinden culto a las cosas creadas y se atribuyen el derecho de la vida, del mensaje y de la redención. A tal punto que mata a todos los que estén en contra de este sistema malévolo y perverso, porque ella se atribuye poderes que no le corresponden. Es decir, usurpa todas las señales. En el versículo anterior vimos cómo usurpó todas las señales, ¿sí? Diciendo que hace grandes señales cuando no hace nada. La única señal que tiene esta bestia es que se arrastra y que tiene una herida de justicia o de un juez absoluto y perfecto. Y luego ahora dice que se atribuye el derecho a dar vida, a promover un mensaje y a redimir. Es de tal manera que todos le adoren, cuando la Biblia dice que claramente eso le pertenece únicamente al Señor. Entonces vamos a terminar recordando el texto bíblico de Génesis 1:26. ¿Recuerden cómo dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en ese texto se configura la primera pregunta de nuestro catecismo histórico, que no es palabra de Dios, pero que resume claramente la doctrina que nosotros creemos. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Glorificar a Dios y gozarse en Él por siempre. El texto de Apocalipsis 13:15 está en la contraparte del fin principal del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que le adore. Le dio vida y le sustenta para que le adore. El texto de Apocalipsis nos dice que el hombre cree que él vive por sí mismo, que vive para sí mismo y por lo tanto, ¿qué hace él sin él? Es el centro de todo. Pero el texto nos dice que debemos rendir adoración a nuestro Dios. Romanos 1:21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen y semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí me hago entender? Dios, ¿cómo creó al hombre? Imagen y semejanza. ¿Y el hombre qué hace? Crea a semejanza e imagen. Invierte y por lo tanto pervierte. Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Y Éxodo 20, ¿qué dice? ¿Recuerda? No te harás imagen ni ninguna semejanza. Imagen y semejanza. El hombre hace semejanza e imagen, pero perversa. Señor, te damos gracias
Porque tu palabra, que es verdad absoluta, sabia, eterna, inmutable, nos revela tu carácter y tu propósito. Y nos recuerda que fuimos creados por ti, que somos sustentados por ti y que nos debemos a ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Redentor. No hay nadie más. Por eso el apóstol Pedro proclama: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y gracias por darnos el entendimiento de tu palabra. Todos los hombres fuimos creados a imagen y semejanza para rendirte culto únicamente a ti. Ese es el fin principal, esa es la razón de ser. Esa es la condición ontológica que nos constriñe por tu espíritu, vivir para ti, para tu gloria y para tu adoración. Pero el hombre, por su pecado, fue entregado en una condición lamentable, una condición paupérrima, de miseria, de dolor, de aflicción, de esclavitud y condenación. Y cree que Él existe por sí mismo, que Él se sustenta a sí mismo y que Él puede constituirse en ídolo propio que demanda y que exige adoración. ¡Cuánta perversión y necedad! Ayúdanos a entender que los sistemas políticos, ideológicos, militares, civiles y aún religiosos que nos rodean, muchos de ellos están en función del culto a sí mismos y el culto al dragón, y difunden un mensaje dragónico y reptilesco, y se erogan a sí mismo el privilegio de la vida y a sí mismo el privilegio de la redención, cuando son perversos y malos. Y nosotros tenemos que denunciarlos y mantenernos firmes sin doblegarnos ante estas imágenes de la bestia, sino rindiendo culto únicamente a ti. Ayúdanos, por favor, Señor, ten misericordia de tus hijos y permítenos seguir sin temor, en pie, firmes en tu palabra, pregonando el mensaje que da vida, el mensaje que transforma y el mensaje que se centra en la obra perfecta de Jesucristo, el Cordero vencedor. En Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.